Mirani, se han cumplido ya los 2 primeros años de que se inició la pandemia, de que se decretó por la Organización Mundial de la Salud una pandemia derivada del llamado SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID. Hace 2 años prácticamente se paralizaron todas las actividades pudiéramos decirlo, de todo el mundo, Sí. por algo que no sucedía desde el siglo anterior. Bueno, por lo menos a nosotros. A mí, Yo, pues, a mí. a ver, espera. Tú nos puedes Sí, hablar ¿por de la qué? fiebre española y... ¿no? Sí, ¿Será? ¿no? Sí, tanto conocimiento Bueno, tú ya tienes acumulado experiencia en ese sentido, en ¿no? ese sentido. Sí, yo creo que sí fue una cosa nueva para nosotros, ¿no? Habíamos escuchado de eh, eh, casos similares hace mucho tiempo, pero creo que nunca nos tocó experimentar una situación tan delicada en Claro. materia de salud, ¿no? Y yo creo que las consecuencias son mayúsculas hoy día, a 2 años de aquel encierro, ¿no? De Sí. toda la sociedad. Nunca podremos saber a ciencia cierta cuántos fueron los que murieron Sí, a sí, sí, consecuencia sí. del virus. No lo sabemos porque me parece que las cifras que oficialmente se han dado distan mucho de la realidad. Sí. Como Y, normalmente pasa. claro, sí, sí, sí. Eh, Son muy bajas. Yo tendería a pensar que esas cantidades las tendrías que multiplicar por 3 o 4 veces. Fácil. Entonces, el nivel de defunciones fue muy altísimo, ¿no? Pero no solo eso, o sea, las consecuencias económicas son gravísimas. Claro. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. ¿Cuánto más? No sabemos. Yo creo además, Dani, que habría que analizar cuál fue la reacción, si la reacción fue buena, si la reacción fue oportuna de los gobiernos, porque creo que problemas se tuvieron ese problema por la pandemia se tuvo en todo el mundo, pero pocos fueron los países que tomaron las determinaciones correctas o que por lo menos las acciones que implementaron como gobierno ayudaron a mitigar en gran parte la situación o los golpes de la pandemia. Estados Unidos, por ejemplo, se descontroló el tema de la pandemia muy a pesar de que Estados Unidos nos lleva años luz en su sistema de salud, nos lleva años luz en su sistema de gobierno, para empezar, ¿no? Economía, sobre todo. Por ejemplo, ellos, las pruebas rápidas son gratuitas, las pruebas Exacto. son de fácil acceso, la vacunación incluso en pequeños módulos, como en tiendas departamentales o incluso en algunas tiendas como las que tenemos aquí en cada esquina, había lugares donde te podías vacunar. Sí, Y ha habido. sí, sí, sí. Aquí no ha sido así. El tema de las pruebas, eso es algo bien importante porque al final de cuentas se llevaban cifras de contagiados de acuerdo a los que se hacían pruebas. Claro, ¿No? pues le haces pruebas a 10, Pues, evidentemente el nivel de contagio es bajísimo, ¿no? Así es, así es. Le haces a 1000, pues digo, multiplícalo, ¿no? Entonces, partiendo de eso, no hubo las suficientes pruebas. No, nunca fue. En algunos lugares se obligó. Eso nunca fue un indicativo real Así es. de cómo estábamos. No. Nunca. Lo que estábamos viendo era, ya se murió el vecino, ya se murió un Exacto. amigo, ya se murió. Sí, Ese sí. era nuestro indicador para nosotros, para los mortales que andamos sobre la tierra. Ese era nuestro indicador. Pero además, no se tenía el acceso a las pruebas. Porque te cuestan, o sea, la más barata ahorita vale, me parece que 350 pesos, 250 pesos, pero además no carecen, o más bien carecen de la calidad para poder determinar que realmente eran pruebas fehacientes. No, sí, ¿no? Muchos testimonios de gente que tuvo que hacerse hasta 3 pruebas Sí. para saber realmente si tenía o no, porque eran así como pruebas patito. Claro. De veras, en eso. Y mira, hay otro tema también, el tema del cubrebocas. En Morelos, los diputados aprobaron que fuera obligatorio el uso del cubrebocas. Pero mira, también significa una carga económica. Hay familias que no tienen ni 50 pesos para comer. Y no estoy exagerando, eso sucede aquí en Morelos. Sucede en cada En el esquina. país, desde luego que hay familias que viven con mucho menos. Y no hubo un gobierno capaz de establecer mecanismos para dotar de cubrebocas a la gente. Porque no la puedes obligar y no darle las cosas. Y aparte de eso, o sea, con esa insuficiencia económica, dime realmente qué utilidad tenían cubrebocas
que eran casi hechizos. Sí, claro. Era una telita, claro. y todavía ves a la gente con una telita así azul. La pantalla no nada más. Exacto, no tiene nada, pero además, ¿cuántos quizás lo usan toda la semana? Así es. Cuando se supone que eso te puede funcionar unas horas. Sí. Entonces, 3, 4 horas. Y tienes que volver a cambiar. Fue relativo, Sí. la verdad. Solo la gente que más o menos tenía pues manera de abastecerse de ese material y un poco más de conciencia, sí cuidó. Porque un buen cubrebocas no te vale menos de 35, 50 pesos. Sí, claro. Un buen cubrebocas. Puede andar entre los 100 pesos. Imagínate una familia de 5 que tenga pues que usar. Y además diario. Diario tiene que ser. Diario. Sí. Porque los buenos se supone que son los de triple capa y que tienen ciertas características. Pero no. O sea, el gobierno no te dotó de un solo cubrebocas. Ese es un tema. El otro tema, se obligó, después de que se regresa a la reactivación, o más bien que hay reactivación económica y se regresa medianamente a las actividades, se obliga a los trabajadores a llevar pruebas para poder mostrar que estaban libres del coronavirus. Y no hubo quien se las aplicara gratuitas. Por supuesto que había módulos aquí, en el caso de Morelos hubo módulos. En Zócalo y en varias partes y todo. Pero era irte a formar horas y horas y horas. Y no estoy diciendo que hayan hecho mal el trabajo. Desde luego que era la posibilidad que tenía. Vamos a dejarlo en eso. Pero también el gobierno federal creo que se quedó corto. Sí. No. Sí, yo creo que hubo varias deficiencias y en efecto... por eso México es uno de los países con el más alto índice de mortalidad en la materia, que allí habría que ver y considerar otras cuestiones, ¿no? De entrada, somos un país enfermo. Sí. Somos una sociedad obesa. Así es. Tenemos una mala cultura de alimentación. No tenemos nada que ver con una sociedad, por ejemplo, europea. Sí, ¿no? ¿No? ¿Qué digo yo? Asiática, los chinos, los japoneses, que son disciplinadísimos, ¿no? Y que bastaba una instrucción oficial, lo que tú quisieras, para que hubiera obediencia, ¿no? Y aquí, además, eso también. O sea, te dijeron desde el principio, esto viene así, tienes que usar esto, tienes que hacer aquello, tienes que quedarte en casa. Realmente lo hacíamos. No, o sea, hay una especie de rebeldía natural. De tal manera que todo eso también contribuyó para que la enfermedad creciera mucho más. Sí, sin duda, no colaboramos tampoco como sociedad para poder mitigar la pandemia. Y los números rojos crecieron mucho por esa rebeldía. Sí, claro. ¿No? La gente en realidad pues seguía, no ibas a trabajar, pero seguían llenos los antros, los bares, las fiestas. O sea, sí faltó mucha disciplina, desde luego, pero al final de cuentas también ahí es cuando vale la pena decir esta frase y lastimosamente es así, de que tenemos el gobierno que nos merecemos y que al final la sociedad es tan similar como sus gobernantes. Así es, ¿no? Somos. Esa es la verdad, una corresponsabilidad y eso generó muchas muertes innecesarias. Sí. Porque pudo haber sido menor. Yo recuerdo que al inicio López-Gatell, el subsecretario, hablaba de un escenario catastrófico. Él decía, el escenario catastrófico será de 70,000 muertos. Sí. Ya lo rebasamos como 8 veces. Quizá yo creo que 10, 15 veces ya se rebasó esa cifra. Sí, se peleó en la realidad. Esa materia, ¿no? Ahora, en la cuestión económica, pues evidentemente ya veníamos mal, ¿no? La situación internacional está grave, pero la delincuencia nos había pegado tanto y luego todavía nos llega esto como un tiro de gracia. Sí, caray. La verdad es que estamos comparativamente con algunos momentos en que Morelos, por ejemplo, era un estado progresivo, progresista, tenía obra de desarrollo, veíamos avances, inversiones. Hoy no sé desde cuándo no llega a este territorio un capital, una inversión que genere oportunidades de empleo. No sé cuánto. Ahora también habría que ver, Dani, qué tanto también influyó, porque justamente al segundo año de este gobierno llega la pandemia. Sí. Y sí, digo, no estoy justificando a nadie, pero quisiera ponderar esta parte y lo que hemos hablado en otras ocasiones. No sé si los siguientes años que le quedan a esta administración
multiplique sus labores y entonces sí se empiezan a cristalizar porque urgen proyectos importantes. Es que hay a mí me pasó acumulada. o me tocó conocer lugares como Tlaltizapán, donde, por ejemplo, en el caso de una obra que se estaba haciendo ahí, una obra carretera, todos los trabajadores salieron contagiados y creo que murieron 2. Fíjate, sí. Entonces sí fue una situación de riesgo. Uh-huh. No sé hasta dónde, incluso platicando con un amigo que compitió en el proceso del 18 uh-huh. y luego en este del 21, y le decía, qué bueno que no ganaste en el 18, porque sí. El escenario, o sea, prácticamente sí. Iniciando los gobiernos, inició la pandemia. Pues es que sí. Entraron en el 18 y a finales del 19 estaba un año. Sí. Al año justamente uh-huh. Comenzó esto que nadie se esperaba. Uh-huh. Lo cierto es que, Dani, podemos decir, y de acuerdo a lo que he escuchado con algunos médicos y he platicado con uh-huh. algunos médicos, pudiera ser que este proceso de pandemia se concluya ya en junio. Sí, ¿no? O sea, como quiera que sea el nivel de peligrosidad ya es otra, ¿no? Exacto. No, ya llegó para quedarse, ¿no? Ya ¿no? El virus ya llegó. El virus es débil, ¿no? Sí. Llegó matando casi a todos. Claro. ¿No? Al que le pegaba, lo tiraba casi, ¿no? Sí. Y después ya las siguientes versiones ya fueron más suaves, ¿no? Así es. Y creo yo que hoy casi te puedes contagiar y como que quizás sea un catarro, ¿no? Como una gripe. Sí, exacto. ¿No? O sea, creo que ya le estamos dando la vuelta, sí. Ya nos inmunizamos. Pero ha sido una amarga experiencia. Muy amarga. Nosotros personalmente perdimos amigos. Yo perdí un hermano. Fíjate. Sí, yo lo perdí un hermano. Eso fue... Y todas las familias lo padecimos, ¿eh? Sí, casi. Todas las familias tenemos por lo menos un caso de un familiar cercano, que lamentablemente falleció. Sí. Y que no esperábamos. Gente claro. Yo estuve en campaña el año anterior, mi suplente falleció. Fíjate. De COVID. Entonces, hoy, en resumidas cuentas, Dani, aquí estamos. Después de 2 años, sobrevivimos. Ya van como 3 pandemias que tú sobrevives, afortunadamente. Esperemos que no haya más pandemias y que tú sigas sobreviviendo. Así será.